Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, como les prometí en el video anterior, eh, resolveré este ejemplo de equilibrio de cuerpo rígido por el análisis vectorial, en donde el resultado nos debe dar el mismo que el método que utilicé en el video anterior, que fue el de análisis escalar. Entonces, lo que debemos de conocer principalmente son eh, los conocimientos de equilibrio de cuerpo rígido. ¿Qué quiere decir que un cuerpo esté en equilibrio? Quiere decir que no hay movimiento, que la sumatoria de las fuerzas, los momentos que se generan en el cuerpo son igual a cero. Todas las fuerzas externas y momentos externos que actúan en el cuerpo son igual a cero. Entonces, cuando estamos en dos dimensiones, hablamos de dos componentes rectangulares en X y Y. Entonces estamos en dos dimensiones, y cuando hablamos en tres dimensiones tenemos tres componentes rectangulares para la fuerza en X, Y y Z. La fuerza hay que descomponerla, como ya sabemos, descomponerla en sus componentes rectangulares en X, en Y y en Z, donde la magnitud de esa fuerza, en este caso la llamé A, la magnitud de esa fuerza va a ser igual a la raíz de sus componentes al cuadrado, es decir, ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Entonces esa sería la magnitud si querríamos encontrar la magnitud de la fuerza A. Entonces es importante tener en cuenta esos conocimientos para la fuerza. Y para el momento, de igual forma, si realizamos sumatoria de momentos con respecto a un punto, lo podemos hacer si estamos en dos dimensiones, en X o Y. Y si estamos en tres dimensiones, lo podemos hacer en X, Y o Z. Donde en tres dimensiones, dependiendo de la figura, en este caso, como estamos observando aquí, la figura el eje está alineado con la figura. Entonces se simplifica un poco realizar sumatoria de momentos con respecto a X, Y o Z. Pero hay casos en donde la geometría de la figura es un poco complicada, entonces se utiliza el método vectorial, el análisis vectorial, el cual nos dicen que la sumatoria de momentos con respecto a un punto va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas, en donde se cumple el principio del producto vectorial. El producto vectorial va a ser igual a un vector posición, el cual va desde el punto en donde estoy realizando el sumatorio de momento, en este caso O, hasta producto cruz, la fuerza, hasta cualquier punto de aplicación de la fuerza. Entonces es importante tener en cuenta estos conceptos, donde esa fuerza va a estar asociada a sus componentes rectangulares, como ya se había dicho. Entonces es importante conocer estos puntos de cuando está en equilibrio un cuerpo, para así dar solución a este ejemplo. Entonces veamos la solución al ejemplo. Lo primero que debemos de hacer, después de realizar nuestro análisis de cuáles son las fuerzas que debemos encontrar o qué es lo que nos pide el enunciado, debemos de realizar un diagrama de cuerpo libre, donde en ese diagrama de cuerpo libre vamos a representar las fuerzas externas que querramos encontrar. En este caso tenemos dos chumaceras. Que nos dicen que son lisas, la chumacera A y B. Entonces la chumacera, recordemos que nos generan un momento. La chumacera nos genera un momento si hay una sola chumacera. También, si nos impide la traslación en un sentido, nos genera una fuerza en ese sentido. En este caso nos impide movernos en el eje Z. E igual forma para el eje A, para la chumacera A y para la chumacera B, nos impide movernos tanto en Z como en Y. Por eso se generan una reacción en esos puntos, en esos ejes. Y las chumaceras también generan, como les estaba contando, también generan unos momentos, ¿cierto? Pero entonces, según los enunciados que hemos leído en el libro de texto de referencia, en el de Beer, pues nos dicen de que cuando tenemos dos chumaceras que estén soportando un elemento, esas chumaceras no van, en esa chumacera, cuando estemos realizando el diagrama de cuerpo libre, no se va a representar los momentos. Es decir, cuando tenemos otra chumacera en este lado, otro soporte, recordemos que el sentido es arbitrario
porque el sentido al finalmente cuando encontramos el resultado, por ejemplo, para BZ o BY y nos da en sentido negativo, quiere decir que es contrario al sentido que habíamos establecido originalmente. Por ende, yo siempre acostumbro de colocar toda la fuerza en sentido positivo. Entonces, retomando lo de las chumaceras, estas chumaceras también nos generarían otro momento. Esta chumacera, llamémosla A, B y esta A. Entonces, esos momentos, por ende, deben de cancelarse, porque si realizando sumatoria de momentos con respecto a ese eje solamente y olvidándonos, entre comillas, de las fuerzas, esos momentos van a ser iguales. Entonces, por ende, esos momentos no se van a representar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos puntos, porque si no, se volvería un problema estáticamente indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que el número de reacciones es mayor al número de ecuaciones que tenemos disponibles. Recordemos que tenemos ecuaciones disponibles que son 3, 2 para momentos en 2 dimensiones y 3 si son momentos en 3 dimensiones. Entonces recordemos que es importante tener en cuenta eso, cuando es estáticamente indeterminado o estáticamente hay solución para eso. Entonces se puede realizar sumatoria de momento con respecto a un punto, ya sea el punto A, el punto B, dependiendo de nuestra situación. En este caso, el resultado será el mismo si hacemos sumatoria de momento con el punto A o con el punto B. Entonces yo lo realizaré sumatoria de momentos con respecto al punto A, el cual tendríamos la siguiente representación. Entonces es muy importante saber del vector posición que les estaba comentando. Entonces el vector posición, por ejemplo, RAC, que va a ser el vector que va desde A hasta C, donde el vector posición se define como aquel que me define un punto en el espacio con referente a otro. Es decir, el vector posición RAC me está definiendo el punto C con respecto al punto A. Entonces es muy importante tener en cuenta qué significa el vector posición, y es diferente al vector unitario, donde el vector unitario es adimensional. En este vector tiene su magnitud, que es unidad de longitud, y además de eso el vector unitario me define la dirección de la fuerza, y en este caso el vector posición, la diferencia es que me define un punto en el espacio con referente a otro. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, como estoy realizando sumatoria de momentos con respecto al punto A, entonces tengo el vector posición que va desde A hasta C. Recuerden que va desde A hasta C hasta cualquier punto de aplicación de la fuerza. Muy bien, pudo haberlo tirado desde A hasta el punto D, pero entonces deberíamos de hacer el mismo procedimiento que voy a hacer desde A hasta C, del vector AC. Deberíamos encontrar también un vector que ya lo llamaríamos de A a D. Entonces deberíamos ir desde A hasta el punto D. Simplemente yo lo hice desde el punto A hasta el punto C para poder simplificar un poco más el análisis para el problema. Entonces tenemos el vector posición que va desde A hasta C. Tenemos la fuerza, que es la que nos involucra ese momento, porque queremos encontrar el momento que genera la fuerza con respecto al punto A. Entonces va a ser desde A hasta C. Entonces va a ser producto cruz, la fuerza en componentes rectangulares BC. Entonces vemos que este pequeño dibujito aquí representa componentes rectangulares, que estamos en 3 dimensiones, más por la fórmula, más un vector posición que va desde A hasta B, desde A hasta el punto B, y ese vector lo multiplico, producto cruz, la fuerza en B, es decir, las componentes rectangulares de la fuerza en B, más un momento. En este caso el momento lo representan, aquí lo representan este momento, que lo representan, que dicen que va en el sentido horario, es decir, que es negativo, y gira en qué sentido, en el sentido de las X, entonces sería menos X. Es importante tener en cuenta también ese momento. Más adelante les explicaré cómo identificar si es positivo, cuando es positivo según la regla de la mano derecha, o negativo. Entonces ya con estos valores, o con esta ecuación, podríamos decirlo así,
con esta ecuación, podemos encontrar el momento con respecto a un punto que generan la fuerza, tanto fuerza en BC como la fuerza en B. Entonces ya con esos puntos claros vamos a encontrar cada vector posición. Por ejemplo, el vector posición de AC, que en este caso sería ARAO, ¿cierto? Más un RBC más un RX más RC. Es decir, la forma o cómo hago para llegar desde el punto A hasta el punto C. Es muy confuso también escoger este vector o esta dirección. De aquí, esta que estoy representando de color negro. Esta que estoy representando aquí. Entonces, muy bien, se pudo haber cometido el error de ir desde A hasta el punto C. Ah, muy bien. Voy desde A hasta el punto O, este punto, y luego subo esta dirección y luego recorro esta dirección. Sí, pero recordemos que el vector posición siempre, cuando estamos encontrando un vector posición, siempre debemos de recorrer por los ejes, es decir, siempre debemos de recorrer en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Esa es la forma de definir el vector posición. Siempre también una característica del vector posición es de que debemos siempre de recorrer por los ejes. Entonces aquí, por ejemplo, en este eje que estoy señalando en este momento con el mouse, que está de color negro, este eje no me representa ninguna, o sea, no sé sí sé en qué plano está, porque está en el plano YZ, pero no sé en qué eje está, si está en el eje X, perdón, si está en el eje Z o si está en el eje Y, no sé. Entonces por eso he utilizado esto, lo he descompuesto estas posiciones RX o RC, la he descompuesto para así saber ya como siempre me debo mover con respecto al eje X o con respecto al eje Y o al eje Z cuando estoy calculando el vector posición. Entonces aquí lo que estoy haciendo es moviéndome con respecto al eje X, luego moviéndome con respecto al eje Y, que sería RC, para así evitar esta confusión acá. Porque es muy importante esa claridad, de movernos siempre con respecto a los ejes cuando estamos calculando el vector posición. Entonces ya con esos valores, tanto de RA como tanto RAO, RZ y RX, podemos encontrar esos valores. Vamos a ello. Entonces, RAO, por ejemplo, lo podemos representar. RAO sería el vector que va desde A hasta el punto O, y ese vector tiene una magnitud de menos 0.4 metros. ¿En qué dirección? En la dirección Y. La dirección Y. También podemos representar RZ y RZ va a ser igual a esa magnitud, pero entonces la magnitud de RZ, acá voy a hacer un paréntesis, aquí estaría el eje Z, aquí estaría el eslabón o eso que me sostiene esa fuerza, entonces acá tendría 250 milímetros, sería esto, y aquí tengo un ángulo que sería de 30 grados. Entonces yo estoy diciendo que esta sería mi RZ, esta sería RZ y esta sería RC. Entonces, según esto, la relación trigonométrica que nos permite encontrar esos valores sería RZ va a ser igual a el coseno, ¿cierto? Porque el coseno es el cateto adyacente de 30 grados por 0.25 metros. Y RC va a ser igual a el seno de 30 grados, porque el seno es el cateto opuesto, por la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa sería 0.25. Entonces esto sería lo que podemos representar de acá
Observen que aquí el ángulo que nos dan tenemos un ángulo que nos representan que sería desde 30, desde el eje Z hasta este eslabón, que este eslabón mide 250 milímetros, por ende podemos encontrar RZ y RC. Entonces, ya podemos saber el valor de RZ y RC por medio de esta relación trigonométrica que hicimos de este triángulo que sale acá. Podemos encontrar esos valores, pero entonces como estamos en coordenadas vectoriales rectangulares, entonces debemos de decir con qué dirección, si va en la dirección Z positivo o en la dirección Z negativo. En este caso no hay componente en Y porque el eslabón está en el plano YZ, entonces no hay componente en Y. Y luego sumamos o restamos dependiendo de nuestro vector unitario. En este caso RZ va a ser positivo y de igual forma el seno de 30 grados por 0.25 metros va a ser en la dirección J. La dirección J positiva. Y esta también va a ser menos el coseno de 30 grados por 0.25 metros en la dirección K. En esta dirección. Entonces aquí tenemos el vector RZ con sus componentes o coordenadas rectangulares. Ahora debemos encontrar el vector RC. Acá, perdón, cometí un error. Acá no sería RZ, representaría esta coordenada. Y eso representaría RZ, que es coseno de 30 por 0.25 metros en dirección K. Y RC sí sería el seno de 30 grados por 0.25 metros. ¿En qué dirección? Esta sería en la dirección J. Entonces aquí tenemos ya, podemos encontrar el vector RAC, que es una parte que nos piden acá. Y ahora pues vamos a encontrar el vector RAB. Entonces ese vector RAB va a ser igual, el que me define el punto en el espacio B con respecto a A, va a ser igual a menos 0.7 metros. ¿En qué dirección? Ese vector va en la dirección Y. Entonces ya tenemos nuestro vector exposición tanto para A, tanto para la fuerza en BC como la fuerza en B. Ya podemos resolver nuestro sistema, pero nos hace falta descomponer la fuerza BC y la fuerza en B en sus componentes rectangulares. Vamos a ello. Para encontrar entonces la fuerza BC, la magnitud en sus componentes Y, Z o X, dependiendo del enunciado, en este caso necesitamos la componente en Y y la componente en Z para la fuerza en CD. Lo que debemos de hacer es observar acá en este punto que tenemos un vector el cual tenemos la magnitud y nos dan el ángulo, que en este caso el ángulo sería de 20 grados, y esta magnitud acá o esta hipotenusa representaría la fuerza en CD. Entonces, de acuerdo con eso, lo que debemos encontrar son las componentes, esta componente que sería la fuerza en CD en Z, y esta componente que sería la fuerza en CD en Y. Entonces, observemos acá, tenemos este triángulo aquí. Entonces, esta componente va a ser una relación trigonométrica que nos representa eso, sería el coseno, porque recordemos que el coseno es igual, coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa sería la fuerza en CD, y como desconocemos este valor, entonces despejando de allí obtendríamos el valor. De igual forma para este lado, que este lado sería el seno, con el seno, porque el seno es el cateto opuesto sobre el cateto sobre hipotenusa.
Entonces este valor, la fuerza en CD, va a ser igual al seno de 20 grados por la fuerza en CD, que sería la hipotenusa en este caso. Y este sería la fuerza en CD por el coseno de 20 grados. Entonces, lo que nos indica lo siguiente es la fuerza en CD, sus componentes rectangulares, es que la fuerza en CD tiene una componente tanto en J y en K. Entonces, en J sería menos. ¿Por qué menos? Porque va en sentido contrario al eje J. Entonces sería menos la fuerza en CD por el coseno de 20 grados en la dirección J, en esta dirección. Luego tendríamos más la fuerza en CD por el seno de 20 grados en la dirección K. Entonces aquí tendríamos las componentes rectangulares del vector o de la fuerza FBC. Ahora lo que nos falta o lo que nos resta sería encontrar el vector, la magnitud del, perdón, las componentes rectangulares del vector FB, que en este caso es muy simple porque tenemos una componente en Y más una componente en Z. De esta estaría representada por K, por su dirección, y esta está en la dirección J. Entonces aquí tenemos representado el vector posición, perdón, el vector fuerza, tanto en BC como la fuerza en B. Ya luego de eso procedemos a lo siguiente. Entonces aquí ya tenemos la representación de nuestra ecuación, la cual nos vamos a obtener un resultado para la fuerza en BC y la fuerza en B, las componentes de la fuerza. Entonces tenemos que la componente R, el vector RAC sería este, estoy representando de color negro, y el vector RAB sería este, de igual forma para este, donde ya esta sería la fuerza en BC, que sería esta, y esta sería la fuerza en B. Pero también la ecuación nos indica que debemos de tener un momento, y ese momento nos da acá el ejemplo. Ese ejemplo nos dicen que hay un momento que gira en sentido horario, entonces por ende es negativo. Pero entonces también es importante, entonces sería, y gira en el sentido negativo, entonces sería menos 250, la magnitud del momento, eso en unidades newton metro, va a ser igual a 0. Pero entonces es importante recordar o saber de que existe una regla mnemotecnia que cuando voy en el sentido antihorario, el producto cruce entre vectores unitarios, cuando voy en sentido antihorario es positivo, y cuando voy en sentido horario es negativo. Entonces es muy importante para tener en cuenta eso. Y ese momento entonces es negativo porque, como les dije, voy en sentido horario, entonces por ende negativo. O si no, si cierro los índices, acá sumamos que acá están los dedos dentro del índice, y voy en busca de la flecha, de la cabeza del vector, del sentido de giro. Entonces veo que el pulgar va a apuntar hacia el sentido contrario, sentido negativo del eje X. Por ende es negativo ese vector. Y gira en sentido, como les dije, gira en el sentido negativo, que sería el sentido de las Y. Entonces ya con esto podremos resolver las ecuaciones. Pero hay que tener en cuenta esto, como les comenté. Cuando gira en sentido horario es negativo y cuando gira en sentido antihorario es positivo. Entonces procedemos a realizar la multiplicación entre vectores. Recordemos que la multiplicación entre vectores es de componentes a componentes.
es decir, I por J e I por K. Y cabe recordar que cuando hay un producto entre vectores, es decir, I de igual magnitud, entre vectores unitarios, I por I sería 0, porque esto sería la magnitud de I por la magnitud de J, de I, por el seno del ángulo que ellos forman. Entonces ellos, como no están formando ningún ángulo, ese ángulo será 0. El resultado, perdón, será 0. Entonces por eso este producto entre vectores unitarios de igual magnitud, es decir, de I por I, o J por J, o K por K, van a ser 0. Entonces, resolvemos este producto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como les dije, término por término, es decir, menos 0.8 por la fuerza en CD y así sucesivamente. Entonces, resolviendo, menos 0.28, porque siempre sé que va a ser el mismo resultado, por FCD coseno de 20 grados, el coseno de 20 grados, y aquí es donde entran a jugar los vectores unitarios. En este caso, I por J, observo que I por J va positivo, es decir, va en el sentido antihorario, por ende da positivo y va a ser en la dirección K. Va a ser en la dirección K. Y tengo este negativo. Con este negativo de acá me da positivo, porque negativo por negativo va positivo. Pero como este está girando positivo, entonces lo coloco positivo, porque no me altera ningún signo. Luego procedemos al siguiente, que sería 0.28 por FCD, el seno de 20 grados, y multiplicamos los vectores directores. En este caso, I por K, me voy con I y busco acá, entonces en este caso sería negativo porque gira en el sentido horario. Entonces da un resultado de J y va a ser negativo, pero con este negativo que tengo por este positivo da negativo, y el negativo del producto entre los vectores unitarios daría positivo. Daría positivo. Ahora, realizando el producto entre 0.25, que en este caso le voy a colocar aquí 0.125, por los vectores unitarios, que sería en este caso J. En este caso, como les comenté anteriormente, da 0, porque no hay ningún ángulo que estén formando entre ellos. Entonces, ahora multiplicamos el otro por el otro término, que sería la fuerza en CD, el seno de 20 grados, y multiplicamos los vectores unitarios. En este caso, J por K me da positivo, en este caso da I, y es positivo el producto entre los vectores unitarios. Y como acá no hay ningún cambio de signo, entonces va a ser el mismo, es decir, va a ser positivo. Entonces aquí tenemos ya nuestro primer término resuelto. Ahora realizamos la multiplicación entre el producto cruz entre este vector con este vector. Tenemos 0.7 I por J, realizando I por J me da K, en este caso K, y da positivo, pero como está un negativo acá, entonces ese resultado me da negativo. Y 0.7 por K sería 0.7 BZ, acá sería BY, y acá sería K, y ese resultado lo da 0.7 por BZ, y multiplicamos los vectores unitarios, que sería I por K, en este caso va negativo, y con este negativo entonces da positivo, y lo da en sentido por el vector unitario, que sería J, y por K sería J. Entonces ya realizamos el producto entre esos vectores
Y acá me faltó un vector, la multiplicación entre 0.2165 por el vector FCD. Ese vector nos daría 0.216 por FCD. Observen que sería con el coseno, porque si lo utilizamos con el seno nos daría 0. Sería con el coseno de 20 grados. Y en este caso tengo que multiplicar el vector unitario, que en este caso está en K, por J, K cruz J. En este caso voy en sentido horario acá, entonces da negativo. Entonces sería I sería negativo, pero con el negativo que tiene este signo, entonces va a ser positivo. Y luego ya realizamos la multiplicación. Luego nos dice que debemos restarle menos 250 Nm en la dirección I. Y todo eso igualarlo a 0. Todo eso igualarlo a 0. Entonces ya tenemos nuestra ecuación que nos permite encontrar la solución para la fuerza en CD o para la fuerza en BC, para la reacción en BC en B. Entonces procedemos a encontrar. Entonces antes de proceder a encontrar los valores es importante recordar que por condiciones de equilibrio la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z va a ser igual a 0. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la componente en Y, porque estamos realizando en el eje X, que es el vector unitario relacionado con el eje X, Y, que sería el vector unitario, debemos igualarlo a 0. La componente J, que es la relación entre el eje Y con el vector unitario, entonces sería igualarlo a 0. Y el eje K, en este caso, vector unitario K, igualarlo a 0. Entonces debemos realizar esto para así ver qué se nos simplifica o qué valor podemos despejar de esta ecuación, de estos resultados que tuvimos acá, para ver qué valores podemos encontrar. Entonces esto sería lo que les comenté anteriormente de cada componente tanto en I, J y K igualarla a 0, y estas ecuaciones salen de aquí, de esta multiplicación que hicimos recientemente. La componente en I, cada componente en I y en J igualarla a 0. Cada componente I en J igualarla a 0, tanto en I, J y para acá. Entonces eso es lo que realizamos acá en este ejemplo. Y por ejemplo, si despejamos de I, despejando de I, queremos despejar entonces la fuerza en CD, entonces tenemos que la fuerza en CD va a ser igual a 250 newtons metro sobre 0.21 por el coseno de 20 grados más 0.125 por el seno de 20 grados. Esto tiene unidades de medidas de metros de longitud. Cancelando aquí, luego tenemos que la fuerza en CD va a ser igual a 17 newton, es decir, a 1017 newtons. Entonces este sería el valor de la fuerza en CD, que es el cual lo que nos pide enunciado. Entonces acá podemos ver que ese valor es el mismo que obtenemos acá. Observen que ese valor lo tenemos de aquí. Miren que aparecen también la misma ecuación, es decir, 250 dividido el coseno de 20 por ese valor, y obtenemos este valor de 10.17 kN o 10
1.017 kN o 1017 newtons. Entonces, eso simplemente es lo que nos ayuda con este análisis vectorial. Aquí, por ejemplo, también podremos encontrar tanto By o Bz. Simplemente lo que debemos de hacer, por ejemplo, despejando dj tenemos 0.28 por 10.017 newtons por el seno de 20 grados va a ser igual a Bz despegando de allí dividido 0.7. Entonces obtenemos que Bz tiene un valor de 139.13 newton. Acá, como el sentido al momento de despejarlo pasa para el otro lado, entonces va a ser negativo este valor, por ende eso va a ser negativo. Entonces los negativos, como les dije principalmente inicialmente, va a ser simplemente el sentido, es decir, que escogimos un sentido. Acá Bz en este caso lo escogimos hacia arriba, en este caso el sentido me está diciendo que va hacia abajo, y verificando vemos que Bz, la reacción en Bz va a ser el mismo valor y en este caso nos da negativo. Entonces eso simplemente también podemos hacer para encontrar Bz, para encontrar By, y ya nos queda simplemente de realizar sumatoria de fuerzas tanto en Z como en Y para encontrar a Z y a Y. Entonces con esto se comprueba de que el resultado tanto en análisis vectorial o análisis escalar nos debe dar el mismo, y por ende sacamos de conclusión que el análisis vectorial es más eficaz porque vamos directo a la solución. En cambio, en el análisis escalar hay que hacer sumatoria de momento con respecto a un punto, con respecto a un eje, y hay que tener también, como en el análisis escalar, ciertos conceptos que nos ayudan a simplificar y a entender bien de dónde salen cada fórmula y cómo utilizarla. Bueno, espero que les haya gustado. Los invito a que realicen la sumatoria de fuerzas tanto en Z y en AY, o también a que hagan sumatoria de momentos con respecto al punto B, y observarán que el resultado tiene que ser el mismo. Espero que les haya gustado. Entonces acá en la parte de abajo también hay un video donde explico lo del producto cruz, y próximamente estaré subiendo nuevos videos con relación a equilibrio cuerpo rígido, pero ya donde la geometría de la figura sea un poco más compleja de analizar. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.